Vale, buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a la mesa 5, titulada Inteligencia Artificial y Ciencias Sociales, en el marco de esta primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial. Esta mesa nos ofrece un panorama amplio y profundo sobre cómo la inteligencia artificial está reconfigurando las prácticas sociales, la comprensión del humano, los enfoques forenses, los derechos digitales y las formas emergentes de poder y subjetividad. Comenzamos con la primera intervención a cargo de la ponente Noemí y Estefano. La primera ponencia se titula Interpretabilidad algorítmica en el proceso de identificación humana, un enfoque de Machine Learning explicable para la estimación de la edad en adultos en antropología forense. La señora Noemí es antropóloga física por la Universidad de Concepción, Chile, y es máster en antropología física y forense por la Universidad de Granada. Actualmente se desempeña como encargada de investigaciones en la Fundación Integra del Ministerio de Educación de Chile y es docente en cursos de inteligencia artificial y antropología forense en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Stefano De Luca es arqueólogo por la Universidad de Salento en Italia, es doctor en biomedicina por la Universidad de Granada y es becario de la Marie Sklodowska-Curie en la Universidad de Oviedo. Tiene amplia experiencia forense en Europa y América Latina y ha trabajado en el Servicio Médico Legal de Chile. Adelante, queridos exponentes, señorita Noemí y el doctor Estefano. Vale, muchas gracias, Andrés. Voy a compartir la pantalla primero. Me indican si se ve bien, por favor. Se ve tu pantalla. Ujú. Ya, súper. Comienza entonces. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar aquí. Muchas gracias igual por esta instancia. Han sido muy enriquecedoras las presentaciones, que pude ver algunas durante la mañana y muy bien todo, súper interesante. Bueno, mi nombre es Noemí y hoy voy a presentarles algunos de los principales resultados de una investigación que hemos realizado, una investigación que aún está en desarrollo, junto a mi compañero Estefano De Luca, y que tiene como título Interpretabilidad algorítmica en el proceso de identificación humana, un enfoque de Machine Learning explicable para la estimación de la edad en adultos en antropología forense. Bueno, para contextualizar un poco esta presentación, y considerando que todos y todas quizás venimos de campos del conocimiento bastante distintos, me gustaría comenzar explicando tres breves conceptos de manera muy general, considerando que igual el título de la presentación es bastante técnico. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué es la antropología forense? La antropología forense es una subdisciplina dentro de la antropología física que aplica los conocimientos y técnicas científicas derivados de la antropología física para la resolución en específico de casos de tipo médico-legal. Por otro lado, perdón, tenemos también el proceso de identificación humana. El proceso de identificación humana es el conjunto de procedimientos, ya sea científicos, técnicos y legales, que tienen como objetivo asociar restos humanos, restos óseos desconocidos, a una identidad en específico. Y por otro lado, también nosotros trabajamos con un concepto que se denomina cuarteta básica de identificación humana, que corresponde al análisis de cuatro parámetros o pilares fundamentales que se estiman a partir del análisis del esqueleto humano. Y estos parámetros comprenden la estimación de la edad, del sexo, de la estatura y de la afinidad poblacional. De estos cuatro, la estimación de la edad en antropología forense es actualmente el más complejo de abordar, donde actualmente no hay métodos realmente válidos que aborden las complejidades de este parámetro y actualmente también hay muchos debates en torno a esto. Y es a partir de esto, de la estimación de la edad en individuos adultos, en donde se basa la principal problemática de nuestra investigación. Ahora, ¿por qué es tan difícil estimar la edad en antropología forense y qué tiene que ver esto también con inteligencia artificial? Las problemáticas en torno a la estimación de la edad en antropología forense, especialmente en individuos adultos, la verdad son muchas, pero para efecto de esta presentación yo seleccioné las más importantes. En primer lugar, hay algo que se denomina efecto de trayectoria. El efecto de trayectoria dice básicamente que no todas las personas envejecen del mismo modo. Eso quiere decir que si tenemos dos personas, por ejemplo, de 60 años, no necesariamente su esqueleto va a haber reflejado de la misma manera esa edad. ¿Ya? Puede que alguna tenga indicadores óseos más desgastados y otras no tanto. ¿Ya?
Por otro lado, una gran problemática que nosotros tenemos es que en antropología forense los métodos tradicionales que utilizamos para estimar la edad se caracterizan por dos cosas en particular. Por un lado, por niveles de precisión bastante bajos, menores al 80%, para nosotros un método válido en un contexto forense, lo ideal es que siempre alcance umbrales del 80%. Y por otro lado, también tenemos métodos muy subjetivos. Eso quiere decir que son métodos que no logran ser replicables entre observadores, ¿ya? Y esto lleva como consecuencia que muchas veces se producen estimaciones inconsistentes o con márgenes de error que pueden ser muy amplios. Y por lo mismo, no son admisibles como una prueba pericial, por ejemplo, en juicios o en contextos humanitarios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, cierto, con inteligencia artificial? Bueno, en antropología forense hace ya bastante tiempo se ocupan sistemas de inteligencia artificial. En nuestro país, acá en Chile, hay ejemplos de esto, casos que han resultado muy bien, como también casos que lamentablemente han funcionado muy mal. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso del Patio 29, en donde a partir de un sistema de visión por computadora se identificó mal a distintas personas asociadas a la dictadura chilena. Pero por otro lado, también los sistemas de inteligencia artificial sí nos han servido mucho. Por ejemplo, para la automatización de ciertas tareas, para la rapidez también de algunas tareas y para la replicabilidad. Sin embargo, actualmente esto también ha dado paso a que surjan distintas problemáticas. Entre ellas, por ejemplo, el uso de algoritmos muy complejos que generalmente los peritos forenses no los pueden aplicar en contextos reales, como por ejemplo Support Vector Machine, y esto al mismo tiempo ha dado paso a la elaboración de sistemas de caja negra. Los sistemas de caja negra son aquellos que tienen una escasa interpretabilidad de los resultados y en este caso en específico no pueden ser válidos como una prueba pericial. Y por otro lado, algo que para nosotros es muy importante y que lo he subrayado acá como en negritas, es que actualmente gran parte de las investigaciones que se desarrollan en antropología forense y que tienen relación con la utilización de sistemas de inteligencia artificial se centran especialmente en evaluar niveles de rendimiento o realizar pruebas de validación que son principalmente técnicas. Pero pocos estudios se centran en desarrollar, por ejemplo, enfoques de inteligencia artificial que sean sencillos, que no sacrifiquen la precisión y que efectivamente los profesionales que trabajan dentro del proceso de búsqueda los puedan utilizar. Y esto para nosotros es particularmente problemático si consideramos que la antropología forense es en sí una ciencia social que da respuesta a distintos tipos de problemáticas en donde se entrecruzan problemas sociales, políticos, culturales, religiosos, etc. Ejemplo de esto, por ejemplo, son las desapariciones forzadas, migraciones, desastres, etcétera, en donde no basta con ser técnicamente precisos, sino que los profesionales que están a cargo de estos procesos de búsqueda, los equipos de búsqueda, por ejemplo, necesitan herramientas que sean interpretables, que sean explicables, que sean transparentes y que sean generalizables a los contextos en los que ellos trabajan. Entonces, a partir de esto, nuestra investigación propone principalmente tres líneas de acción. Por un lado, hablar un nuevo indicador óseo, distinto a los indicadores que se trabajan habitualmente en antropología forense, a partir de una muestra de 139 individuos de origen mediterráneo. Este indicador óseo en específico se denomina cambios centésicos, que son distintas modificaciones que se pueden encontrar en las inserciones musculares de los huesos y que tentativamente podrían servir para la estimación de la edad. Ahora, yo digo tentativamente porque sobre esto aún no hay tantas investigaciones, pero las pocas que hay apuntan a que podrían servir, ¿ya? ¿Cómo vamos a evaluar esto? Nosotros desarrollamos un sistema de puntuación basado en reglas probabilísticas, cuyo objetivo sea principalmente desarrollar un enfoque sencillo de entender y de aplicar para los profesionales que trabajan en el proceso de identificación. Desarrollamos específicamente tres reglas. Por otro lado, algo muy importante para nosotros es entrenar y validar las cosas que hacemos, ¿ya? En este sentido, entonces, nuestra tercera línea de acción es entrenar y validar este sistema de reglas utilizando un modelo probabilístico que se basa en el algoritmo de Davis-Bayes, con el objetivo principal de poder conocer la capacidad discriminatoria que tendrían estas reglas de decisión para cada grupo etario que nosotros vamos a plantear. En definitiva, esta metodología no solo busca tener un buen nivel de precisión, que obviamente es muy importante para nosotros alcanzar al menos ese 80% de precisión, sino que también sea un enfoque comprensible, que sea explicable, especialmente también que sea transparente, que no sea una caja negra. O sea, que cada predicción o cada estimación que se puede realizar pueda ser explicada, pueda ser evaluada y pueda ser defendida dentro de un contexto legal.
Ahora, en cuanto a resultados, bueno, sí, bien, tenemos varios resultados de la fecha, pero para efectos de esta presentación, obviamente voy a presentar como lo que sea más relevante. Por un lado, algo muy importante para nosotros es evaluar el nivel de concordancia o de acuerdo entre observadores, en este caso a nivel intra e interobservador. En esta primera tabla se evaluaron los niveles de acuerdo intraobservador y encontramos que hay valores en torno al 0,60 y también al 1, lo cual indica que el método que evaluamos tiene una alta replicabilidad y que podría ser válido dentro de un contexto forense. Si bien hay espacio todavía para mejora, pero de momento es un método que está funcionando bastante bien. Por otro lado, si repetimos esto mismo y ahora a nivel interobservador, de nuevo encontramos resultados bastante similares, en torno al 0,60 y el 1, lo cual podría indicar que el método evaluado tiene una buena replicabilidad entre observadores y que es potencialmente fiable en un contexto forense. Ahora, nosotros en antropología forense necesitamos obviamente evaluar lo que estamos haciendo, ver si efectivamente se está funcionando bien o no, y para eso podemos utilizar distintas técnicas de validación cruzada. En este caso en específico, nosotros utilizamos una que se denomina Lead One Out Cross Validation. Y esto lo aplicamos para cada una de las reglas que hicimos. Ya para la regla 1, para la regla 2 y para la regla 3, como se indica en esta tablita de acá. Y dentro de nuestros principales hallazgos, tenemos que al validar estas reglas, mediante este tipo de validación, todos alcanzaron al menos ese 80% de precisión. Y esto para nosotros, dentro de un contexto forense, es particularmente relevante, ya que muy pocos métodos de estimación de edad en adultos logran alcanzar este valor del 80%. Por otro lado, cuando evaluamos otras métricas de rendimiento, como por ejemplo precisión, sensibilidad, etcétera, nos indican que hay valores en torno al 0,70 y 0,88. En este caso, la regla 2 sería la que tiene valores más bajos, que vamos a ver más adelante como porque se está produciendo eso, pero aún así son valores bastante positivos dentro del contexto. Ahora, pasándonos directamente a lo que es ya el uso del algoritmo de Night Bayes. En primer lugar, ¿por qué lo elegimos? Elegimos este tipo de algoritmo de clasificación porque al basarse en probabilidades es bastante sencillo de interpretar. Por lo tanto, es bastante útil dentro de un contexto forense, especialmente cuando se trabaja con estos sistemas de inteligencia artificial. Y aparte de eso, la decisión final se basa especialmente en la categoría etaria con mayor probabilidad posterior. Por lo tanto, en cierta forma es sencillo saber qué hizo el modelo para llegar a un resultado en específico. De una manera sencilla como que podemos seguir un paso a paso para saber qué fue haciendo el algoritmo, cómo se produjo el resultado, etcétera. Por lo tanto, es explicable y es bastante transparente en ese sentido. Ahora, si bien nosotros evaluamos distintas métricas de rendimiento dentro de esto, yo me voy a centrar únicamente en describir estas dos primeras de acá, los likelihood ratios, que indican cuántas veces es más probable observar un resultado dentro de un grupo etario que de otro, y los odds ratios, que comparan la probabilidad de que ocurra un evento frente a otro que no ocurra. ¿Ya? ¿Qué encontramos en nuestros resultados a partir de este enfoque explicable que nosotros planteamos? En primer lugar, lo más importante para nosotros, y algo que también nos tiene como muy motivados, es que el sistema efectivamente está funcionando bien al momento de discriminar entre aquellos extremos de edad, es decir, entre individuos muy jóvenes versus individuos muy mayores, lo cual es bastante positivo e interesante considerando que muy pocos métodos logran alcanzar estos niveles cuando se trabajan con algunos sistemas de inteligencia artificial. Y un ejemplo de esto podría ser este modelo que consideró a los individuos jóvenes versus los adultos con un likelihood ratio de 2,47. ¿Ya? Sin embargo, igual hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, una de estas limitaciones es que entre individuos de edades muy jóvenes y mediana edad, este sistema de reglas de decisión probabilística por el momento no logra distinguir realmente bien entre un grupo y otro. ¿Ya? Por lo tanto, aquí igual hay un espacio todavía de mejora y que puede cambiar considerablemente más adelante. Ahora, en cuanto a las principales contribuciones, fortalezas y reflexiones que hemos sacado de este trabajo que aún se está realizando, por un lado, en cuanto a contribuciones, bueno, el desarrollo de un sistema de estimación de edad probabilístico que utiliza este algoritmo de Night Bayes efectivamente alcanzó niveles de precisión en torno al 80%, por lo tanto, dentro de un contexto forense, dentro de un contexto médico-legal, podría ser admisible. Por otro lado, este enfoque de Machine Learning explicable proporciona efectivamente transparencia y explicabilidad que es necesaria para los peritos forenses en estos casos, sin sacrificar específicamente la precisión.
Por otro lado, algunas fortalezas de este enfoque, a diferencia de otros que, por ejemplo, trabajan con sistemas más complejos como redes neuronales, por ejemplo, es que al usar métricas como likelihood ratios, los peritos en este caso pueden cuantificar la fuerza de la evidencia que están presentando, por ejemplo, hasta un tribunal. Adicionalmente, también tenemos una buena reproducibilidad. Al principio les comentaba que un problema muy importante que tenemos es que gran parte de los métodos no son replicables entre observadores y en este caso logramos que el método que estábamos aplicando sí alcanza una buena replicabilidad entre observadores. Por otro lado, en implicancias en cuanto a la antropología forense, que si este enfoque se sigue trabajando, si se sigue validando en nuevos contextos, en nuevas colecciones osteológicas, sería especialmente útil para la identificación de víctimas en contextos sensibles, por ejemplo, desapariciones forzadas, víctimas de desastres, migración, etcétera. ¿Por qué? Porque por el momento es transparente y es explicable. Es decir, el perito puede leer las reglas, puede entender de qué manera el algoritmo se entrenó y de qué manera el modelo produjo un resultado determinado. Por lo tanto, es transparente y puede someterse a escrutinio necesario dentro de los procesos judiciales. Sin embargo, igual hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, que tenemos una muestra bastante pequeña en antropología forense, una muestra de 139 individuos, la verdad es que es bastante poco, por lo tanto ahí hay algo que mejorar todavía. Y por otro lado, algo que también es muy importante es evaluar la generalización de esta algoritmo. En antropología forense, una problemática muy importante que tenemos es que eh, gran parte de los métodos, por lo general, se desarrollan a partir de poblaciones de referencia, ya sea de países de Europa o en Estados Unidos principalmente, y pocas veces se consideran a los países de la región latinoamericana. Por lo tanto, ahí igual hay algo que mejorar. Y por último, una reflexión que hemos considerado y que creo que igual es atingente a a distintas ramas del conocimiento, es que la incorporación de estos sistemas de inteligencia artificial, especialmente en este campo de la antropología forense, requiere de una perspectiva crítica que sea mucho más amplia. En este caso es necesario que cuestionemos cosas como la calidad, la representatividad de nuestros datos, evaluar si efectivamente lo que estamos desarrollando, si los sistemas de IA que estamos desarrollando pueden ser aplicables en contextos forenses reales por los peritos, por los equipos de búsqueda. Y por otro lado, una frase más que nada también para cerrar esta idea, es que la investigación en antropología forense, específicamente la investigación que se desarrolla en torno a los sistemas de inteligencia artificial, no puede reducirse únicamente a desarrollar enfoques que sean únicamente técnicos, sino que tenemos que ir un poco más allá y tenemos que desarrollar sistemas que sean sociotécnicos que efectivamente puedan servir a los profesionales de los equipos de búsqueda o los equipos de servicios médicos legales, etc. Muchas gracias por su atención. Creo que alcancé justo los 15 minutos. En caso de consultas o dudas, están los correos tanto de Stephanie y mío aquí disponibles en caso de cualquier cosa. Muchísimas gracias a nuestra expositora Noemí por su ponencia. Le recordamos que si tienen alguna consulta las pueden dejar a través del chat y al finalizar las demás ponencias se dará paso para que los expositores las puedan responder. La siguiente ponencia se titula Producción de sentido y la crítica sociotécnica en la era de la inteligencia artificial, una aproximación sociológica contemporánea. Esta ponencia está a cargo de Andrea Vanessa Cáceres y Andrea es socióloga con mención en ciencias políticas, máster en relaciones internacionales, tiene un diploma en proyectos sociales y cuéntame con múltiples especializaciones en neurociencias aplicadas, programación neurolingüística y liderazgo. Ha ocupado cargos de alta dirección en política pública, planificación estratégica de educación superior. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad Tecnológica Empresarial del Guayas. Te escuchamos con atención, Andrea. Hola, muy buenas tardes con todas y con todos. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos bien. Sí. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Yo, bueno, primero quiero empezar felicitando. Eh, Les decía antes de ingresar que estoy muy entusiasmada porque esta es una oportunidad que nos da CIEPE e Infocratos de poder hacer networking a los profesionales, ¿no? Y es importantísimo porque estamos de muchos países conectados ahora mismo, estamos hablando de la inteligencia artificial, así que estamos utilizando las tecnologías de la información y comunicación para articularnos y eso es importante. También estamos
con un bagaje importantísimo de profesionales, de experiencia, ¿no? De varios estamentos, de la academia, de las instituciones públicas. Me ha entusiasmado también bastante ver muchos estudiantes. Es que creemos todavía que hay la oportunidad, ¿no? De los profesionales de poder conectarnos y de poder seguirnos desarrollando profesionalmente, pero sobre todo en la parte humana, ¿no? Entonces, agradezco mucho la oportunidad y voy a continuar compartiendo. Por favor, me avisan si se ve. Estamos, Sí, ¿verdad? vemos su Ya, pantalla. Andrés, chévere. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, sí, la ponencia que yo presento ahora es la producción de sentido y la crítica socioética en la era de la IA, una aproximación sociológica contemporánea. El objetivo de esta es analizar críticamente los efectos de la IA en la producción de sentido y en la estructuración sistémica de la sociedad en la vida cotidiana, con el fin de determinar la dimensión utilitarista de esta en el contexto social, ¿no? Entonces, un poco esto es a lo que he estado queriendo como analizar y plantear ahora. Las líneas conductoras de esta propuesta son el análisis sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en la multiplicidad de las esferas de la vida cotidiana. Permitirá debatir sobre los inminentes interrogantes sobre la construcción propia de la sociología contemporánea. A un análisis sociotécnico que posibilitará sin duda enmarcar un estudio que delinee la dimensionalidad que implica la trascendencia de la inteligencia artificial en los diversos componentes sociales y exponer un análisis crítico, reflexivo sobre el rol de la inteligencia artificial en la reestructuración teórica cognitiva y simbólica de la sociedad, articulando, tratando de articular, ¿no es cierto?, de manera propositiva tres líneas conceptuales, que es la teoría sistémica, la fenomenología social y la teoría crítica de la tecnología. Entonces, bueno, un poco anuando, ¿no? El trabajo del sociólogo, que dicho sea de paso es de gran relevancia y que ahora más que nunca se está identificando cuáles son las potencialidades que la sociología, la antropología, la historia, ¿no? Tiene en el contexto actual moderno, en la evolución tan acelerada e invasiva que tienen las tecnologías de la información y la comunicación y expresamente aterrizando en la inteligencia artificial. Puedo partir sin lugar a duda de que la realidad social es una construcción cargada de significados, ¿no? Bien es cierto, ya habíamos escuchado algunas de las ponencias tan interesantes y multidisciplinares en la que nos implica justamente aterrizar en este concepto, ¿no? De esta construcción y reconstrucción social traída desde el propio movimiento y la propia dinámica de los diferentes actores. Ciertamente, desde los clásicos de la sociología hemos analizado cómo los seres sociales van evolucionando de acuerdo al contexto, de acuerdo a las dinámicas propias que emergen dentro de las dinámicas propias de las estructuras institucionales, partiendo también de esa semejanza traída desde la psicología, ¿no? Esa construcción que viene desde la epistemología, desde la filosofía y que va construyendo lo que es la sociedad al momento. Hablar de modernidad en ese contexto, aterrizando o enmarcando en la inteligencia artificial, tiene grandes debates profundos que lamentablemente no lo vamos a poder trabajar ahora, pero que he querido como esquematizar de manera estratégica en la medida en que podamos darnos cuenta la importancia del ser humano, ¿no? En la reestructuración de la sociedad como tal, en el contexto del desarrollo invasivo e impositivo como hemos hablado técnicamente a lo largo de estas dos jornadas, pues de estas estratificaciones técnicas, tecnológicas, que ciertamente podrían estar en manos de los científicos, de los profesionales en tecnología, pero que es necesario que nosotros, toda la sociedad, estemos ampliamente conocedora y que podamos hacer lo nuestro, ¿no? Aprender estas diferentes dinámicas y diferentes líneas axiomáticas con respecto a lo que está pasando en nuestro devenir, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, mire cómo sistémicamente se plantea que el sentido no preexiste a la existencia social, se produce la integración, el lenguaje, las instituciones, la dinámica.
Entonces, la capacidad sistémica de la articulación, que puede tener una analogía desde, incluso desde la neurociencia, ¿no es cierto? Traída de estas múltiples conexiones cerebrales que, si bien es cierto, ha sido aprovechada de manera prioritaria por la inteligencia artificial. En este sentido, creo yo particularmente, nos ha ganado la tecnología en la medida en que ha desarrollado y absorbido toda la capacidad cerebral de los seres humanos, ¿no? En cierta instancia, esto nos permitiría de algún momento tener una aproximación positiva con el devenir de las articulaciones sistémicas que se encuentran dentro de nuestros cerebros como seres humanos, y esto transportarlo a las conexiones sistémicas que corresponde a las estructuras y las reestructuras de la existencia propiamente de los seres sociales, ¿no? En nuestro devenir. Sin embargo, existen varios estudios en los que se identifica a estos realidades de la inteligencia artificial desde una manera lejana, desde una manera incluso, como decía, fetichista, ¿no? Que nos hablaba nuestro ponente el día de ayer. Y esta mirada donde al alejar la realidad, pues nos divorcia de lo propio que está dentro del ser social como tal, y que por ende provoca múltiples y diferenciadas actitudes y acciones sociales que permiten a la racionalidad técnica ser lo que es, ¿no? Establecer parámetros de una manera dictatorial, invasiva, de cierta manera, ¿no? Que al ver propuesto, ¿no? En sociedades distraídas, ¿no? En sociedades distraídas que están siendo, entre comillas, podría ser influenciadas o manipuladas, por decirlo de otro modo, con respecto a aquello que es realmente importante, ¿no? Por eso decía que estaba súper entusiasmada que ahora podamos formarnos y podamos fortalecer nuestras capacidades formativas con respecto a la multiplicidad que implica el desarrollo, la evolución y la implementación de la inteligencia artificial en el devenir de las sociedades. Esta propia multidimensionalidad, perdón, estructural, mutuamente influenciable. Incluso la palabra es difícil en la medida en que eh, en el diario, ¿no es cierto?, en la estructura diaria de la sociedad, la visión propiamente dicha de los ciudadanos, las dinámicas estructurales, burocráticas, administrativas, la propia concepción simbólica, cultural, traída del devenir, del diario vivir de los ciudadanos, debería implicar conocer esta multidimensionalidad, estos parámetros, las diferentes líneas de acción, de qué manera el ser social es influenciado y puede influenciar en la propia dinámica y construir estas estructuras sistémicas traído de esta concepción importantísima y relevante que es, como hemos estado hablando, del conocimiento, de la formación, pero también de la identificación, de la apropiación, ¿no? De esta oportunidad de vernos inmersos en la realidad. Y esto no solamente es traído desde los conceptos y desde la teoría, sino desde la propia praxis. Las sociedades, lamentablemente, en un porcentaje importante, que así lo refieren los estudios, mm, ven a la inteligencia artificial como una herramienta. Lo hemos visto en el área de educación con los estudiantes, lo estamos viendo, como nos comentaba también el día de ayer, con esta utilización vacía, ¿no? De la inteligencia artificial para el uso del goce y el disfrute, sin tener consideraciones como lo que implica en el en el uso y el desuso y en el desgaste del medio ambiente, de lo que implica, con lo que nos conversaba nuestro compañero abogado, de los valores éticos, ¿no? Con respecto al otro. En un ambiente tan cercano, en una edad tan
corta, se podría decir, ¿no? Como son los adolescentes, la implicancia que tiene esto con respecto a cómo van creciendo los niños, y es que esto no puede estar dejado de lado, ¿verdad? Nosotros podemos pensar y repensar y estudiar y reestudiar posturas técnicas, posturas conceptuales y teóricas, pero necesitamos aterrizar hacia la sociedad y que los niños, los adolescentes, los estudiantes, la propia ciudadanía, todos los contextos de la sociedad, todos los contextos institucionales sean parte vívida de estas estructuras, ¿no? Y al hablar de sistémico, pues prácticamente no solamente es esa abstracción hacia la neurociencia, no solamente son hasta estas estructuras traídas de lo público, traído desde lo conceptual, sino hacia esta vida cotidiana, ¿no? Entonces, para eso es experto Herbie Goffman. Y a mí me encanta cómo él plantea como esta organización de la vida cotidiana a través de una asemejanza a un teatro, ¿no? Donde la sociedad está sobre una plataforma y se desdibuja diferentes roles y funciones de acuerdo al contexto de la sociedad, de acuerdo a dónde se encuentra. Sin embargo, como hemos escuchado a lo largo de estas ponencias, la influencia de la inteligencia artificial se convierte en artefactos sociotécnicos que intervienen de manera activa en esta organización de la vida cotidiana y que no es menor que tengamos nosotros que apropiarnos de ello, porque es el devenir de las sociedades, porque es este involucramiento de los jóvenes en estos procesos que van contra la ética y la moral, porque posiblemente desde mi perspectiva tardíamente la legislación está corriendo detrás de lo que está pasando para poder normar y regir lo que acontece en la cotidianidad de la sociedad, porque estamos mirando cómo el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación nos está alejando de la propia humanidad de los seres sociales, en la medida en que el goce y el disfrute no está traído desde la reflexión, desde la naturaleza, la propia proposición positiva de la sociedad hacia la consecución de objetivos comunes, sino que está considerado más hacia la individualidad, hacia el desarrollo económico, que no es peyorativo, pero que sin embargo se necesita visualizar todos estos escenarios, identificar qué es de importante, cuáles son los arquetipos, cuáles son las diferentes dimensiones en las que las sociedades deben aprender y ser parte de esta estructura sistémica propia de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida diaria. Entonces, a mí me ha llamado mucho mucho esta imagen, mucho la atención. Y claro, porque la IA se plantea o se puede plantear como una realidad interpretada, moldeada por narrativas, símbolos, valores, ¿no? Y estructuras normativas que legitiman su existencia y orientan su uso. Entonces, fíjese cómo a través de los lentes que nos damos como sociedad podemos interpretar, y esto lo hemos logrado aquí en esta jornada, porque las miradas son múltiples. Estamos viendo una realidad social que está dada ya y que aparentemente era mirada como futurista, pero que lo estamos viviendo ahora, lamentablemente con una legislación que va a trote tras, con una interpretación desde varias miradas y que no necesariamente está siendo entendida por la sociedad. Esto provoca miedo, esto provoca una apatía, esto provoca incluso un desinterés, el que la sociedad diga, no quiero saberlo, no quiero saber nada de eso, simplemente voy a ir de la mano con la evolución de la tecnología y tengo miedo de los ámbitos de trabajo, tengo miedo de qué podría pasar con el Internet de las cosas dentro de los hogares, en las estructuras de las ciudades, con este gran ojo, ¿no? Que ya nos hablaba Negri, nos estaban hablando de ese gran ojo, de ese gran hermano, ¿no? Fukuyama, esas miradas como futuristas donde decía, ok, el ojo que todo lo ve, ¿no? Y en el cual encuentran todos los datos de los seres sociales que tienen implicancias normativas, éticas, de comportamiento, de conducta, ¿no? Y cuáles son los límites de aquello. ¿Sí? Si no es como el acompañamiento, un poco
deslindado de la sociedad frente a lo que acontece, ¿no? Y a la importancia de acontecer y del devenir de las sociedades en ese sentido. Entonces, leía justamente un artículo que me pareció súper interesante y justamente uno de los miembros de CIEPE trabaja en este ámbito que me parece súper importante, que es el hacer un ejercicio de política comparada, ¿no? De análisis comparado entre las diferentes generaciones. Entonces tenemos la generación baby boomers o la generación silenciosa, que era toda esta generación que estaba generándose, ¿no? En su propia palabra desde las guerras y posguerras y luego los baby boomers que están totalmente desconectados con la tecnología y que todavía estamos dentro de la sociedad, de los esquemas de la sociedad, comparados con la generación beta, que van a ser o que son los niños nacidos desde el 2025 en adelante y que ya van a estar totalmente involucrados en la inteligencia artificial, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y qué pasa con toda esta brecha, ¿no? Generacional amplísima en la que de una u otra manera posiblemente en la pandemia mundial que tuvimos una injerencia invasiva de las tecnologías. Tuvimos que aprender como sea a usar tecnologías para estar conectados. ¿Y qué posibilidades hay en ese sentido de poder desarrollar de la misma manera todos estos elementos, de todas estas herramientas, todos estos arquetipos de estructuras sistémicas, estas aristas sociales, antropológicas, históricas, que va conectando lo que piensa, siente, actúa, ¿no? Y que genera la sociedad de acuerdo a las diferentes generaciones. Fíjese cómo un yo robot o las múltiples imágenes donde los autos volaban, donde la gente podía visitar diferentes planetas, donde la capacidad adquisitiva comienza a deteriorar y a enfrentar con las desigualdades sociales, que también ya lo hemos hablado y que es importante también de evidenciar, ¿no? Cómo es necesario que estas realidades sean nuestras, ¿no? Y que podamos evidenciar no solamente como todas estos aparataje técnico y conceptual, sino que cómo lo vivimos, cómo lo hacemos nuestro, en el diario vivir, en la cotidianidad, en las conversaciones, en estas estructuras profesionales, el propio ejercicio de la profesión, en la conformación de la familia, que es la primera sociedad. Cómo va a fluctuar, ¿no? Y va a depender mucho de, no de cómo nos adaptemos, porque no es que es un ejercicio de adaptación, sino es de tomar conciencia y de generar estas simbologías, estas estructuras de afirmación, de criticidad, de análisis que me permita reestructurar y reconfigurar aquello que creo socialmente y lo que me hace actuar socialmente frente a una realidad tal como es la inteligencia artificial. Pues dice, pues la tecnología moderna se funda en una racionalidad instrumental que podría privilegiar la eficiencia sobre la reflexión ética. Ese es otro punto, ¿no? Ese es otro punto importante. Y esta imagen, pues es de un poema, La Roca, ¿no? Y que viene traído desde una visión que te permite como eh, dimensionar con mucha más amplitud como todas las ideas que se han venido trabajando a lo largo de la jornada y que justamente es la perspectiva social, si esa eficiencia traída desde el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que ha sido potencialmente avasallada con la inteligencia artificial, o es que debería tener una connotación humana, de característica humana, ética, moral, traída desde la propia concepción de los seres humanos, ¿no? De los seres sociales. A lo largo de la jornada yo he escuchado y me ha causado bastante, eh, em, no sé cómo decirlo, pero un poco de intriga, ¿no? De saber de que ya hay una diferenciación de lo humano, ¿no? Dice los seres humanos, ¿no? Los seres sociales, pero ahora también hay otros seres, hay una estructura que está siendo legislada, que está siendo
visibilizada, que está integrada a todas las propias dinámicas, estructuras de las sociedades, que está arraigada en la cotidianidad de los ciudadanos y que es necesario, sine qua non, que la mirada que tengamos hacia esa realidad actual, ¿no? Permita que el desarrollo teórico conceptual, en este caso traído desde la sociología, tenga otra visión, ¿no? Tenga otra visión que esté más estructurada hacia la realidad. En mi caso particular, personal, siempre tiendo a hacer un análisis crítico, ¿no? Hacia repensarnos como profesionales de las ciencias sociales, a saber que es importante que hagamos estudios, tengamos títulos, de que sigamos avanzando profesionalmente en conocimientos, pero cuán importante es la democratización de esos conocimientos, la importancia de que esta información pueda ser alcanzada por la sociedad y que lo entiendan en las diferentes generaciones y que esto de una u otra manera pueda implicar el que las sociedades no se adapten, sino que evolucionen y, si se quiera, permitan una reestructuración propia, sistémica, de aquello que hemos considerado y que consideramos como lo normal, como la normalidad, como la vida cotidiana. De una manera de conclusión, yo le he propuesto, ¿no? Algunas líneas. Y es, primero, la imperiosa necesidad de estudiar el rol de las tecnologías inteligentes en tanto dispositivos que podrían reconfigurar las bases cognitivas, simbólicas, sistémicas y estructurales de la sociedad contemporánea. Y frente a ello, sería necesario, entre todo lo que, todo el bagaje que podríamos conversarlo, ¿no? Y que podría durar años de debate, ¿no es cierto? Y de interesante y de amplísimo debate, he planteado como cuatro puntos. El recapitular los aportes de la teoría de sistemas y la fenomenología al análisis de la IA. Proponer el desarrollo del pensamiento hacia una sociología de la tecnología inteligente desde perspectivas críticas y constructivas. Realizar estudios empíricos de casos, interacción con metodologías computacionales, desarrollo de marcos teóricos mixtos. Es necesario, lo hemos visto a lo largo de la jornada, es necesario que sigamos integrándonos y reestructurándonos y reorganizándonos, ¿no? Y que utilizando esta propia dinámica conceptual, sistémica, traída y aterrizada al acontecer de la vida cotidiana y que de una u otra manera nos permite hacer análisis críticos, ¿no? Críticos y propositivos. Y por ello, pues a permitirnos el empirismo de la generación de pensamiento nacido en el marco de las ciencias sociales para el bien de nuestras sociedades. Y es que considero que es totalmente relevante el que podamos bajar. Si se quiere bajar, es la palabra, pero aterrizar y democratizar todo aquello que nosotros conocemos y que seguimos evolucionando profesionalmente, conceptual y teóricamente, al conocimiento de la sociedad y que seamos la sociedad quienes definamos y utilicemos a la IA como una herramienta propositiva y positiva para el mundo y no lo contrario. Así que muchísimas gracias, esa es mi visión, con mucho cariño y mucho entusiasmo. Muchísimas gracias a nuestra expositora Andrea por su maravillosa presentación. Damos paso a la siguiente ponencia titulada Los riesgos de la inteligencia artificial en tecnologías emergentes y en tecnologías no reguladas, que estará a cargo del profesor Horacio Antonio Correa. Horacio es ingeniero civil en en computación informática con un máster en España y con más de 20 años en experiencia en tecnologías de la información. Es presidente de la Fundación Libertech, dedicada a la investigación y denuncia de delitos tecnológicos, especialmente aquellos relacionados con la inteligencia artificial, las neurotecnologías y los derechos humanos. Adelante, profesor Horacio. Tienes el micrófono apagado. Ahí sí. Muchas gracias por la instancia, espero que se escuche muy bien. Así. Gracias por la presentación. Nosotros vamos a revisar las tecnologías. Un solo segundo.
El riesgo de las tecnologías, el riesgo de la inteligencia artificial en tecnologías emergentes y el riesgo de la inteligencia artificial en tecnologías no reguladas. Eh, Luego vamos a hacer una propuesta de complemento legal para la Ley de Inteligencia Artificial chilena, bajo una mirada de protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Yo los quiero llevar en esta instancia, ¿cierto?, a revisar, eh, perdón, a revisar la información bajo el ámbito biomédico, el ámbito militar, el ámbito civil, que son los ámbitos en donde vamos a ir analizando cómo las tecnologías emergentes y las tecnologías no reguladas van afectando el quehacer de la vida cotidiana y finalmente vamos a llegar a un esquema, ¿cierto?, en que hay un abuso total de las tecnologías en las personas. Así que es como el lado oscuro del uso de la inteligencia artificial en algunos ámbitos específicos, ¿ah? O las zonas grises de la inteligencia artificial. Básicamente, estamos hablando en el biomédico, ¿cierto? Y en el área militar. Bueno, dado eso, todos sabemos de los avances de la inteligencia artificial que está en todos los ámbitos, eh, especialmente en la biomedicina, ¿cierto? Y en la defensa. Por eso es importante tener marcos éticos y jurídicos democráticos robustos, que puedan tener una gobernanza y una transparencia de poder fiscalizar. La data juega acá un papel vital. La data es la sangre de la inteligencia artificial. Eso ¿cierto? Nutre, transporta y activa todos los procesos internos dentro de un sistema de inteligencia artificial. Eh, ¿Cierto? Dicho eso, nosotros distinguimos, ¿cierto?, un punto cero en la inteligencia artificial. El punto cero nosotros lo llamamos la extracción de información. La extracción de información es, es el origen de todo sistema computacional, ¿cierto?, orientado a la sociedad. Luego eso, si esta extracción se hace con consentimiento, estamos bien, pero si en el lugar contrario, si es que esta extracción de datos se hace sin consentimiento, el procesamiento de datos también viene de estos datos obtenidos ilícitamente y estos datos nuevos, si se ocupan para entrenar inteligencia artificial, estamos con un sesgo peligroso. El enfoque de la inteligencia artificial en su uso también, para la generación de alguna aplicación en sí ya tiene que venir con, ¿cierto?, con una bitácora, ¿cierto?, de que la información fue extraída de forma lícita, con consentimiento informado de la persona donde se realizó esta extracción o extracción de datos, ¿cierto? Ahora, si es que sin consentimiento, él puede tener valor técnico la data, pero sin consentimiento pierde validez ética y legal. Eso hay que tenerlo presente. Se pierde la validez ética y legal de la información. Bueno, nosotros Creo que tuvimos un pequeño problema de conexión del profesor Horacio. Vamos a esperar unos minutos a ver si se restablece la conexión del profesor.
Mientras tanto, les recordamos a todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas a través del chat. Ya tenemos en ese momento dos preguntas que dependiendo también de las condiciones de, de conexión del profesor Horacio, em, serán solucionadas al final de la sesión. Esperemos un poco más. Esperemos unos minutos más. Sí, Andrés, he llamado a Horacio, me confirma que tuvo un problema de señal, toda la parte de donde está ubicado él, de internet, así que pediría quizás si puede comenzar Martín su exposición mientras Horacio recupera su señal. Vale, vale, Nico, gracias por tu mensaje. Entonces, vamos a continuar con la cuarta ponencia, la cual se titula Neuroética y autonomía en la toma de decisiones políticas en la era de la inteligencia artificial. Esta ponencia es dirigida por Martín Borges. Martín es licenciado en Filosofía con distinción máxima por la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad y cuenta con un magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad por la Universidad de Chile. Actualmente cursa el doctorado en Procesos e Instituciones Políticas en la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor Martín, tienes la palabra. ¿Se escucha? Sí, ya te escuchamos. Y se ve Correcto. tu pantalla también. También se ve. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Agradezco sinceramente a los representantes de CIEPE y de la Fundación Infocratos por brindarme la oportunidad de presentar esta ponencia. ¿Ya? Voy a intentar de recopilar todo lo que voy a hablar en este momento. Bueno, en esta exposición comenzaré contextualizando cómo la irrupción de la inteligencia artificial desafía las metáforas tradicionales del orden político. Luego intentaré abordar el campo de la neuroética para ilustrar cómo nuestras decisiones se encuentran condicionadas por estructuras neurobiológicas y técnicas. A continuación, analizaré el vínculo entre racionalidad limitada y sesgos cognitivos. Posteriormente, presentaré el concepto de neuroderechos y su relevancia normativa en el escenario actual. Y finalmente concluiré esta ponencia con una reflexión ética y normativa sobre los alcances de la IA. En cuanto al objetivo, denme un segundo que no me corre la pantalla. En cuanto al objetivo general de esta ponencia, es precisamente realizar un análisis neuroético de los desafíos que la IA plantea a la autonomía en la toma de decisiones políticas, identificando riesgos cognitivos y evaluando principios éticos para una tecnología responsable, ¿ya? Entonces, permítanme comenzar con una cita del filósofo español Daniel Innerarity, que considero particularmente pertinente para enmarcar el núcleo de esta reflexión. En su obra, Una teoría de la democracia compleja, Innerarity nos invita a considerar cómo han evolucionado las metáforas con las que tratamos de comprender el funcionamiento de las sociedades modernas. La cita dice tal que así: en el siglo XVIII, la construcción política se imaginaba según la lógica de aparatos mecánicos, como relojes y balanzas. En el siglo XIX, con organismos, y en el siglo XX, con funciones y estructuras. Luego, el filósofo español dice: ¿tenemos hoy una teoría más avanzada? La neurobiología que describe la mente está sirviendo actualmente de visiones y conceptos en relación con los cuales nuestras formas vigentes de gobierno aparecen como simplificaciones inadecuadas. No parece posible que seres humanos dotados de tal sutileza neuronal se organizan políticamente de una manera tan rudimentaria, dice el filósofo español. Entonces, frente a esta cita aleccionadora y a lo menos sugestiva, yo posturo que la irrupción de la inteligencia artificial acentúa esta brecha. Hoy, los sistemas algorítmicos no solo median nuestras interacciones sociales, sino que anticipan y moldean nuestras decisiones incluso antes de que tengamos la conciencia de ellas. Frente a este escenario, las metáforas tradicionales del orden político parecen haber quedado obsoletas ante un entorno societal profundamente mediado por lo que es la IA. Y es en este contexto en particular
donde emergen preguntas fundamentales que cito a continuación. ¿Cómo resguardar entonces la autonomía individual y la deliberación política en un escenario donde la mediación algorítmica incide cada vez más en la formación de nuestras preferencias y decisiones? ¿Y en qué medida el modelo de organización política analógica del siglo XX, centrado en el Estado-nación y en líneas de producción postfordistas principalmente, puede responder a los desafíos de una sociedad digital interconectada, de la que emergen riesgos neuroéticos que comprometen el discernimiento y la legitimidad democrática? Bueno, con la intención de abordar esta nueva configuración epocal, propongo una articulación entre filosofía, política, neuroética y neurobiología para pensar los desafíos que la inteligencia artificial plantea para la autonomía y la racionalidad de nuestras decisiones. Esta propuesta busca visibilizar, desde un enfoque fundamentalmente interdisciplinario, las implicancias éticas, neurocognitivas y normativas que emergen entre los mecanismos cerebrales y los sistemas algorítmicos que configuran hoy los procesos democráticos. Y bueno, entrando en lo que vendría siendo un primer eje temático, intentaré situar el fenómeno en su contexto más amplio, que es la sociedad y la algoritmización de la política. En efecto, la creciente presencia de la inteligencia artificial en el siglo XXI responde a un escenario de elevada complejidad social, donde las decisiones políticas se ven atravesadas por la aceleración informacional, la volatilidad de los procesos colectivos y la transformación profunda de los mecanismos de la deliberación. Entonces, yo propongo que en este contexto, la inteligencia artificial no debe ser comprendida únicamente como una herramienta de mera automatización. Más bien constituye un entorno estructurante que reorganiza las condiciones mismas de nuestra experiencia social y cognitiva, redefiniendo los espacios de decisión en vectores de predicción, de personalización y de segmentación cognitiva. Entonces, la política, bajo esta lógica técnica, parece haberse desplazado desde el centro hacia los bordes del sistema, donde lo digital se ha vuelto lo político, así como lo artificial se ha vuelto inseparable de lo natural, ¿ya? Y sin embargo, aunque los bordes se difuminan como lo podemos inferir, debemos observar con atención, propongo, que esta simbiosis humano-técnica se ha desplegado sin una arquitectura ética proporcional a su alcance. Es aquí donde la neuroética emerge como un mecanismo técnico, no como un mecanismo técnico, quiero decir, sino como una necesidad epistémica para representar y responder las condiciones mismas de la autonomía social en un mundo mediado por técnicas principalmente de neuroingeniería, ¿ya? Entonces, eh, antes de introducir la neuroética en esta ponencia, conviene definir brevemente este campo de estudio, considerando que no se conoce muy bien. Entonces, como ha descrito la filósofa española Adela Cortina, la neuroética se sitúa en la intersección entre las neurociencias y la filosofía moral y tiene como propósito reflexionar sobre cómo las bases cerebrales de la conducta inciden en nuestra capacidad de agencia y en las condiciones éticas de la vida en sociedad. Entonces, siguiendo los postulados de la filósofa española, podemos distinguir dos ramas principales dentro de este nuevo saber. Por un lado, la ética de la neurociencia, que con una orientación un poquito más bioética, se ocupa de los problemas éticos derivados del uso de las técnicas neurocientíficas para analizar la legitimidad del cerebro, ponte tú, o la intervención de sus posibles mecanismos neuronales. Por otro lado, tenemos la neurociencia de la ética, que son cositas distintas. Hay una distinción semántica ahí, que investiga las bases cerebrales de la conducta moral y política. Entonces, aquí les dejo la identificación, o mejor dicho, la definición que plantea la autora para que quede un poquito más clara la idea. ¿Ya? Si bien ambas dimensiones son fundamentales, en esta ponencia me referiré a la segunda vertiente, la neurociencia de la ética, entendida aquí como un instrumento epistémico clave para abordar fenómenos como la autonomía cognitiva y los neuroderechos. Entonces, precisamente desde este subcampo se plantea una pregunta filosófica de frontera, que es la siguiente. ¿Es posible hablar de libertad cuando nuestras decisiones están condicionadas en gran medida por mecanismos neurobiológicos de origen evolutivo?
Sin duda, la respuesta a esta antigua y persistente pregunta no es sencilla. Ya podemos ver que desde los filósofos presocráticos hasta hoy en día se han preguntado por esta aporía que pareciera no tener una resolución consensuada. No obstante, los avances científicos en este campo, particularmente los desarrollos del neurobiólogo Robert Sapolsky, muestran cómo nuestro cerebro opera dentro de un continuum biológico, social, que desdibuja las fronteras entre elección, por un lado, y determinación por el otro. En efecto, se ha demostrado que el sustrato físico de nuestras decisiones, mediado por la corteza prefrontal dorsolateral y ventromedial, asociado respectivamente al control racional y a la evaluación moral, se encuentra profundamente modulado por factores como el estrés, el historial ontogenético, la experiencia vital y las interacciones con el entorno. Más aún, pareciera ser que muchas de nuestras decisiones morales no son producto de una deliberación racional, sino que emergen desde intuiciones netamente emocionales, filtradas por estructuras cerebrales, moldeadas tanto por la evolución como por la cultura. Esa es como la tesis de Sapolsky y de la neurobiología en general. Entonces, si se fijan, ya desde esta perspectiva, nuestra capacidad para tomar decisiones puramente racionales, libres, se ve constreñida por nuestra propia historicidad biológica y por la interacción constante entre emoción y cognición que nos predispone a emitir juicios no necesariamente racionales. Entonces, si nuestra condición natural es la de una racionalidad limitada, cabe preguntarse, ¿qué ocurre cuando introducimos un modulador externo con la potencia y la opacidad propias de la inteligencia artificial? Aquí es donde la investigación sobre heurísticas y sesgos cognitivos, popularizada por Daniel Kahneman, se vuelve críticamente relevante. Según el psicólogo y premio Nobel de Economía, nuestros cerebros recurren a atajos mentales o heurísticas para procesar la ingente cantidad de información que nos rodea. Esta estrategia funcional desde una perspectiva evolutiva nos permite interpretar el entorno con rapidez, aunque de forma inherentemente conservadora. Con esto me refiero a que tendemos a privilegiar la información disponible y a percibir aquello que esperamos ver, más no lo que se nos manifiesta. Entonces, sin embargo, estos mecanismos, aunque eficientes y adaptativos, son también sistemáticamente falibles, lo que nos vuelve vulnerables tanto al error como a formas sofisticadas de manipulación. Y claro, en este contexto vale observar cómo la inteligencia artificial, mediante sistemas de recomendación, modelos generativos de lenguaje y técnicas de microsegmentación, no solo interactúa con nuestros sesgos, sino que puede intencionadamente o no exacerbarlos. Como han advertido muchos filósofos y eticistas, los algoritmos tienden y tienen la capacidad de moldear nuestras preferencias, de crear cámaras de eco y a su vez de dificultar la construcción de consensos, amplificando la desinformación mediante polarizaciones de raigambre fundamentalmente emocional. Entonces, en este contexto, se ha planteado la noción de una auténtica economía de la atención, donde la disputa central no gira en torno a los datos, sino a la capacidad de captar y orientar nuestra limitada atención, que eso es lo que suele suceder actualmente en esta infosfera digital. Entonces, como ustedes podrán colegir, la inteligencia artificial, en tanto agente de intermediación cognitiva, desempeña un rol modulador en esta dinámica, con el riesgo de inducir a una fatiga mental que debilita nuestra disposición al juicio reflexivo y a la deliberación crítica tan importante para nuestras democracias. Esta modulación algorítmica que les comento no es en absoluto trivial, sino que afecta directamente al núcleo de la autonomía personal y a la integridad mental. Entonces, la cosa es que si nuestras decisiones políticas están cada vez más influenciadas por las tecnologías disruptivas, cuyo funcionamiento interno desconocemos y sobre todo de las cuales no tenemos mucho control, cabe preguntarse en qué medida podemos seguir hablando de una voluntad política autónomamente formada. Esa es una de las grandes preguntas y también dilemas neuroéticos de nuestro tiempo. Preservar entonces márgenes de agencia
en un mundo en el que nuestras elecciones son modeladas por infraestructuras cognitivas que operan muchas veces sin nuestro consentimiento explícito. Y es aquí donde entran los neuroderechos. En este ecosistema permeado por la IA, los neuroderechos, una vertiente especializada dentro de la neuroética, adquiere una relevancia, a mi juicio, decisiva. No es casual que justamente Chile, en el año 2021, haya sido el primer país del mundo en constitucionalizar los neuroderechos, marcando así un precedente inédito en la protección de la autonomía mental frente a los riesgos emergentes de la era digital. Marcelo Lenca, un importante neurocientífico y neuroético, en este campo nos ofrece una definición general y consistente a mi juicio. La leeré a continuación. Los neuroderechos se pueden definir como los principios éticos, legales, sociales o naturales de libertad o derechos relacionados con el dominio cerebral y mental de una persona, es decir, las reglas normativas fundamentales para la protección y preservación del cerebro y la mente humana. Entonces, en líneas generales, los neuroderechos, bien digo, buscan garantizar principios fundamentales como la privacidad mental, la autonomía personal, el acceso equitativo a las neurotecnologías y, crucialmente para nuestra discusión, el derecho a la protección contra el sesgo algorítmico y la manipulación. A este respecto, Marcelo Lenca y otros investigadores ya habían subrayado, y esto es muy importante, que las posibilidades abiertas para los desarrollos neurotecnológicos y su aplicación a diversos aspectos de la vida humana forzarán la creación de nuevos derechos para proteger a las personas de daños potenciales. Entonces, en este ámbito jurídico y también de derecho internacional, proteger el fuero interno de las interferencias algorítmicas no consentidas se convierte, bajo este paradigma, en un imperativo fundamentalmente categórico. Entonces, la reflexión que implica a los neuroderechos es la siguiente, es cómo garantizar que la inteligencia artificial sirva a la democracia en lugar de erosionarla. Eso es como algo que se mantiene en constante tensión. Esto nos lleva a considerar los principios éticos para la gobernanza de la IA que propone Luciano Floridi, los cuales son la explicabilidad de los algoritmos, la atribución de responsabilidad y la rendición de cuentas. De acuerdo al filósofo italiano, si los sistemas de inteligencia artificial van a participar en la configuración del espacio público, su diseño y su funcionamiento deben ser transparentes, auditables y susceptibles de corrección, lo cual debe ser así en un mundo donde nos vemos constantemente permeados por estas inteligencias que determinan en algún aspecto nuestro comportamiento. Sin embargo, es importante advertir, como señala Adela Cortina, que esto requiere algo más que principios, requiere una ética fundamental de fondo que entienda que la agencia moral no es una propiedad individual, sino una función fundamentalmente relacional, ¿ya? Que depende de contextos sociales, neurológicos y conductuales, como lo hemos venido explicando. Esto implica que la protección de la autonomía cognitiva no puede limitarse a garantizar únicamente alternativas formales, sino que debe asegurar entornos de sentido compartido, donde las decisiones puedan tener lugar bajo condiciones epistémicamente justas. Y bueno, quisiera concluir brevemente reflexionando y pensando que la irrupción de la inteligencia artificial en la toma de decisiones políticas nos enfrenta a una tensión fundamental. Por un lado, a la promesa de eficiencia y personalización algorítmica, mientras que por el otro, al riesgo de una autonomía erosionada y a una deliberación fragmentada. Entonces, la tarea que enfrentamos es sin duda monumental: repensar y fortalecer los cimientos de la autonomía individual y de la soberanía civil en un mundo donde la inteligencia humana y artificial están llamadas a coexistir y codeterminarse mutuamente, es fundamental. Entonces, solo mediante una reflexión crítica, un compromiso ético y firme y una acción normativa mancomunada, podremos garantizar que la revolución algorítmica contribuya a enriquecer y no a degradar la calidad de vida de nuestras democracias. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias al profesor Martín por tu maravillosa presentación.
Para finalizar la mesa, voy a dar paso a el profesor Horacio que tuvo un inconveniente en su conexión. Profesor Horacio, si quieres, nos puedes compartir pantalla, por favor. Ahí sí, mil perdones, tuve problema de conexión, se me cayó el internet y no pude seguir presentando. Pero retomamos rápidamente. Nosotros estábamos en la ética aplicada, ¿cierto? En que tenemos que partir cualquier proceso bajo una mirada ética, ¿cierto? Y desde el primer inicio. Y eso comprende lo que es la extracción de data del ambiente en que nosotros estemos trabajando. ¿M? Dicho eso, nosotros podemos, déjame adelantar el slide. Eh, Como les comentaba, la exposición está basada, ¿cierto?, en tecnologías emergentes y tecnologías no reguladas. Si hablamos de tecnologías no reguladas, ahí tenemos que hablar de un nefasto legado, ¿cierto?, que es el proyecto Pandora. A lo mejor lo han escuchado, el proyecto Meca Ultra en Estados Unidos, o tal vez han escuchado el caso del síndrome de Habana. Bueno, esos proyectos, y hay otros proyectos más, representan un punto de inflexión en la historia de la bioingeniería militar y el control neurofisiológico a distancia. Como decía Martín, ahí empezamos a llegar a lo que llegamos a la actualidad, ¿cierto? Que es el tema de los neuroderechos. Pero ¿qué es lo que nos dejaron estos proyectos? Nos dejaron un precedente ético devastador. Esos proyectos normalizaron la experimentación no consentida en humanos, militarización del conocimiento neurocientífico, creación de tecnologías de manipulación invisible, electromagnetismo, falta de rendición de cuenta y transparencia, zonas grises, impacto psicológico en la población objetivo y en los denunciantes. Hace poco, hace 3 semanas aproximadamente, me tocó participar en un seminario internacional de justicia y crimen organizado. Y ahí justamente se trató de la ley estadounidense, la Patriot Act. Después del 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas, se crea esa ley, ¿cierto? Y que es una herramienta legal para amplificar la vigilancia estatal, la vigilancia masiva. Y también es utilizado como campo de pruebas de tecnologías de control social y vigilancia masiva que utilizan inteligencia artificial. Estas tecnologías han operado al margen de la regulación y sin el consentimiento informado de la población civil. Y, por ejemplo, acá tenemos algunos que lo presentó, ¿cierto?, el doctor José Ángel Moreno, ex fiscal de Estados Unidos de Texas, que fue la persona que coordinó y implementó las acciones de ampliación de libertades para las agencias de inteligencia en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Ahí tenemos vigilancia electrónica, intercepción de todos los dispositivos móviles, intrusión en el hogar, órdenes retardadas, una serie de acciones que vale la pena analizarlas en otra presentación, pero son mecanismos de extracción de data sin consentimiento, que alimentan después sistemas de inteligencia artificial para vigilancia masiva. Dentro de eso podemos encontrar la sección, dentro de esa misma ley, la sección 201, la 206 y también la modificada 702, que es una Foreign Intelligence Surveillance Act, que permite hacer cierto vigilancia de seguridad nacional con capacidad para los gente de Estados Unidos y para gente extranjera también. Sin embargo, estas herramientas han dejado una consecuencia, un legado bastante grave en los recursos, perdón, en los derechos humanos. Incorporación errónea de civiles inocentes en estas bases de datos que ocupan ellos. Hay una base de datos que se llama el Watchlist o la TSB, que presenta muchos errores, ¿cierto? De incorporación de civiles que no tienen ninguna conexión con el ámbito terrorista o de ese tipo. En Chile tenemos leyes equivalentes. Nosotros en Chile también tenemos algo parecido. Tenemos una ley de inteligencia que es la 19.974 y tenemos la ley 21.000, la nueva ley que se aprobó ahora el año 2025, 21.732,
antiterrorista, ley contra el terrorismo. Entonces, si no hay fiscalización, si no hay supervisión de estas bases de datos, tenemos una data que es con un alto grado de error. Ahora nosotros tenemos que hacernos preguntas. Las libertades civiles, ¿cierto? Bajo el aspecto de la inteligencia artificial y los sistemas de vigilancia. Nosotros, hay que hacerse preguntas, ¿qué salvaguardas éticas, ¿cierto? Se han considerado en proteger los derechos de los ciudadanos chilenos en el marco de esta cooperación? Porque si bien es cierto, Chile no adhiere a la ley patriota de Estados Unidos, que es una ley interna, pero sí colabora con ciertos casos. Entonces, en esos casos hay que ver si la soberanía, las salvaguardas éticas están tomadas por la parte chilena. ¿Qué estándares éticos, cierto, y técnicos guían estas decisiones de actuar sobre información de listas y bases de datos que son de una construcción opaca, que no se sabe? ¿Qué mecanismos, cierto, de verificación y autonomía y auditoría, cierto, existen en Chile o a nivel internacional que permita revisar, cierto, qué persona fue incluida en una base de datos por una supuesta eh, mala actuación o a un ambiente que haya sido perjudicial, etcétera? Estas bases de datos son altamente controversiales, no tienen la capacidad de ser supervisadas. Bueno, acá tenemos un comparativo de las leyes chilenas con las leyes, ¿cierto? Con la ley del Patriot Act de Estados Unidos. Y aquí vemos las afectaciones a los derechos civiles, a los derechos fundamentales. Eh, y ahí vemos la vigilancia, ¿cierto? Sin orden judicial. Me voy a acercar a leer esto. Eh, Cooperación, ¿cierto? Civil-militar, inteligencia preventiva, restricciones de derechos civiles, intercepción de comunicaciones, como les había comentado, criminalización ambigua, ¿cierto? Perdón, colaboración internacional. Eso es un gráfico interesante de analizar cómo comparten o cómo, de alguna manera, la extracción de data sin consentimiento es aplicado por estas leyes. ¿Ya? Aquí tenemos estimaciones de errores documentadas de las bases de datos donde se obtiene esta información, pero no vamos a analizar cada una de ellas, pero más del 95% de la información que reside en esas bases de datos son personas que no tienen ningún tipo de conexión con actividades terroristas o actividades de tráfico o otras actividades ilegales. Por lo tanto, es altamente prioritario saber que la data puede ser supervisada y tener un control sobre ella, poder ser auditada. Lo mismo en el Centro, ¿cierto?, de UC para la Seguridad Pública, el señor Cristóbal Welmer, ¿cierto?, el director del Centro de la Seguridad Pública de la Universidad Católica. Ellos tienen data fidedigna, ¿cierto?, sobre la criminalización, y ellos mismos determinan que dentro de sus bases de datos, que son auditables, ya hay un porcentaje de error del 0,9%. Por lo tanto, hay que tener muy claro cuando se juzga a una persona a través de inteligencia artificial, determinarla o distintos sistemas, ¿cierto? No lleguemos a un esquema, ¿cierto? Como la película Minority Report, ¿cierto? Que es una película antigua, ¿cierto? Que juzgaban a las personas por las posibles acciones que se hacían delictivas en el futuro. Entonces, ¿qué condiciones deberíamos utilizar? Que la forma que se acepte jurídica y socialmente una investigación debe ser bajo ciertas condiciones de auditoría y supervisión. Ahora, esto nos da paso, ¿cierto? Ya que Martín mencionó el tema de los neuroderechos, llegamos a un fenómeno que se llama el GAN stacking. Un fenómeno, este es el fenómeno ya más opaco que puede existir bajo un- una acción determinada. Por ejemplo, el GAN stacking, ¿qué es lo que hace y cómo interactúa con la inteligencia artificial? La vigilancia, son vigilancias automatizadas. Dame un segundo acá. ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuáles son los ámbitos, cierto, de la inteligencia artificial? Las dimensiones son la vigilancia remota, el hostigamiento psicológico, la interferencia electrónica, la alteración social, manipulación de sueño. Todas estas, ¿cierto?, son actividades altamente ilegales que violan masivamente los derechos fundamentales, la intimidad de la persona, la presunción de inocencia y el tratamiento y otras
y otros asuntos, por ejemplo, tratamientos degradantes. Estos derechos son vulnerados sin intervención judicial ni justificación alguna. Pero cuando hablamos de justificación, arriba de este esquema de vulneración de derechos fundamentales, hay extracción de datos. Hay extracción de datos biométrica, extracción de data neuronal, comportacional, etcétera. Entonces, hay otro escenario también, como yo les dije, que íbamos a hablar del ambiente también militar, ¿cierto? Hay pruebas que se llaman las TEP y las MOU, tecnologías no convencionales en nuestra sociedad. Las TEP son Test and Evaluation Program y los MOU son Memorandum of Understanding, que es un acuerdo, ¿cierto?, que facilita la colaboración entre el sector privado, la defensa y las agencias de gobierno de Estados Unidos con nuestro país. Y ahí hay agencias, ¿cierto?, que está la DOC, la FBI, DARPA, etcétera, para desarrollar y probar tecnologías emergentes y no convencionales, que a menudo están sin supervisión civil ni judicial efectiva. Su estructura, ¿cierto?, permite la experimentación directa sobre la sociedad civil bajo un pretexto, bajo el amparo, ¿cierto?, de la innovación en defensa o seguridad nacional. Por lo tanto, cuando hablamos de tecnologías emergentes y tecnologías no reguladas en el siglo XXI hoy día, la inteligencia artificial juega un papel habilitador. ¿Cómo deberían considerarse estas pruebas médicas y militares? En el ámbito biomédico, tortura médica, absolutamente, es una tortura si no hay un consentimiento. ¿Qué pasa en el ámbito militar? Eso es experimentación prohibida. Acá yo les muestro una tabla, ¿cierto?, de resumen de los riesgos de la inteligencia artificial en tecnologías no reguladas. En el lado derecho, ¿cierto?, tenemos la tecnología y las herramientas, y en el lado izquierdo, ¿cierto?, qué nivel de regulación nacional tenemos sobre esas tecnologías hoy en día. Bueno, en medio está el riesgo principal, el impacto en los derechos humanos, pero vemos la inteligencia de la vigilancia, ¿cierto? ¿Qué nivel de regulación tiene? Bajo. Perfilamiento en base de datos con información errónea, bajo. Drones y sensorización, bajo o nulo, ¿cierto? Inteligencia predictiva policial, que a través de algoritmos se trata de predecir delitos con anticipación, muy bajo, porque hay algoritmos que no tienen muy clara la ética en ese sentido. Tecnologías cognitivas, neurocognitivas, ¿cierto?, no deseadas, como las LF, Electric Low Frequencies, o las Fuse Direct Energy Weapons, que tienen nulo control a nivel nacional. Intervención neurocognitiva, control nulo. Internet de los cuerpos, cero control, cero regulación, y tenemos las interfaces sanitarias que tienen un bajo control. Aquí se puede ir analizando uno por uno de las tecnologías con inteligencia artificial y cómo su nivel de regulación en nuestro país es prácticamente nulo o bajo o nulo. Bueno, finalmente, no me quiero extender mucho, que nosotros queremos entregar una propuesta, ¿cierto?, de complemento a la inteligencia artificial de la ley chilena de inteligencia artificial, que tiene que estar enfocada, ¿cierto?, en establecer prohibiciones claras, directas, a proteger los derechos humanos frente a ciertas prácticas de inteligencia. Eh, Dicho eso, ¿cierto?, nosotros queremos incorporar, o por lo menos dejar en evidencia, ¿cierto?, eh, que expresamente, ¿cierto? Expresamente queda prohibido, ¿cierto?, en el territorio nacional, tanto en los contextos públicos como privados, el desarrollo y despliegue e implementación de uso de sistemas de inteligencia artificial cuyo diseño, propósito o efecto implique. ¿Qué es lo que implique? La vulneración, ¿cierto?, de la vida privada y la autonomía mental, la manipulación psicológica, neurológica o conductual dirigida, la vigilancia masiva, indiscriminada sin orden judicial fundada, la categorización y perfilamiento automatizado con efectos jurídicos y sustanciales, ¿cierto?, sin garantías transparentes de control, el uso de la inteligencia artificial en tecnologías no convencionales o armamento dirigido armamento, ¿cierto?, dirigido, perdón, a la alteración de estados cognitivos, como son las armas o dispositivos electromagnéticos.
Y finalmente, ¿cierto?, la experimentación con sistemas de inteligencia artificial sobre personas naturales sin su consentimiento libre, previo e informado. Por lo tanto, la inteligencia artificial, como podemos ver, juega un papel preponderante, ¿cierto?, en los grandes avances tecnológicos, pero tiene un lado que hay que tener en cuenta, que es el lado gris, ¿cierto?, que tiene que mejorarse, ¿cierto?, en pruebas que no comprenden el consentimiento de una persona. Finalmente, bueno, como dijo acá, eh, ¿cierto?, Humberto Maturana, ¿cierto?, el mundo que va a surgir depende de nosotros, ¿cierto?, de lo que hagamos y de lo que conversemos. Y de lo que podamos conversar, agregaría, ¿cierto?, como conservar, ¿cierto?, como una especie humana digna, ¿cierto?, sin tecnología en los cuerpos. Ética, transparencia en todo. Muchas gracias. Damos las gracias al profesor Horacio por esta excelente charla y ahora vamos a el espacio de preguntas. Tenemos aquí en el chat varias preguntas para nuestros expositores de la mesa. La primera la formula Matías y es para la antropóloga Noemí. Nos dice Matías, muy interesante las ponencias. Tengo una pregunta para la ponencia de Noemí. Dado que trabajan con modelos explicables de Machine Learning en contextos médico-legales, ¿cómo evalúan ustedes el papel de la interpretabilidad algorítmica no solo como una exigencia técnica, sino como una condición ética y jurídica indispensable para la legitimidad de la prueba pericial en tribunales? No sé si la profesora Noemí esté por allí. Parece ser que la expositora Noemí no se encuentra en sala. Vamos a continuar con la segunda pregunta que nos la formula Santiago Andrés Ullauri. Nos dice, muchas gracias por su reflexión, profesora Cáceres, va dirigida a la profesora Cáceres. En el marco de su propuesta sobre la producción de sentido y la crítica sociotécnica, ¿cómo cree usted que la inteligencia artificial está transformando la forma en que los individuos interpretan su realidad cotidiana? ¿Podría la inteligencia artificial llegar a redefinir el lugar de lo simbólico en la construcción del tejido social contemporáneo? Damos paso a la expositora Andrea. Muchas gracias. Gracias, Santiago, también por la consulta. Está pasando, ¿no? Está pasando. Eh, Claramente, Martín y Horacio nos han presentado tanto en la parte conceptual como en la parte fáctica y en una temática en específico cómo está pasando eso en la sociedad. Las construcciones y reconstrucciones simbólicas, lo propio que está dentro de las estructuras neurocerebrales, del propio contexto y componente social, desde la propia dinámica psicológica de los seres sociales, están en constante transformación y dinámica. Lo importante de ello es que yo invito a no verlo desde lejos, ni a temerle, ni a identificar peyorativamente estas dinámicas, sino de apropiarnos de ello, ¿no? Si estudiar ya es un acto de revolución, el que podamos ser proponentes en esa medida, en el identificar ya la realidad en la que nos encontramos, estas características autónomas, diferentes, críticas, ¿no es cierto?, que está aconteciendo en la reestructuración propia la apreciación y la percepción social desde aquello que simboliza y que se imprime dentro de las estructuras propias de las sociedades. No solamente es importante como evidenciarlo, esclarecerlo, sino vivirlo y al vivirlo ser críticos y proponentes. Entonces, está pasando y es parte de nuestras realidades y cada vez más a profundidad y de manera intensiva. Gracias, profesor Andrea, por tu respuesta. Vamos ahora a comentar la pregunta que hacemos a el expositor Martín. Nos dice Nicolás, magníficas presentaciones. Mi pregunta y comentario va para Martín.
Martín, en diálogo con el planteamiento de Adela Cortina sobre la necesidad de recuperar una razón comunicativa en contextos tecnologizados, ¿cómo podría la neuroética contribuir a fortalecer una deliberación política más racional y autónoma, en lugar de ceder ante modelos algorítmicos que tienden a reforzar sesgos o patrones de polarización? Damos la palabra al exponente Martín. Muchas gracias por la pregunta, Nicolás. Eh, bueno, responder con respecto a eso, que la neuroética no reemplaza a la razón comunicativa, sino que la ancla como en una comprensión más profunda de sus condiciones neurocognitivas y normativas. Y esto es básicamente porque en el fondo genera una interacción digital más justa y transparente, no solo desde un marco disciplinar, sino que es fundamentalmente interdisciplinar y a su vez es relacional. Eh, la acción comunicativa de la Cortina en relación a su propuesta de la neuroética se filtra con fundamentos neurobiológicos y también con posibilidades de éticas relacionales. Entonces, creo que esa mancomunión entre estas dos conceptualizaciones, tanto formales como prácticas, sí ayudan a, a elidir de alguna otra manera estos procesos de polarización democrática, haciéndonos dar cuenta de que tenemos sesgos cognitivos, estamos condicionados bajo ciertas estructuras conductuales y emocionales, y no por ello perdemos ni nuestra individualidad, ni nuestra capacidad de autorreferenciarnos para poder compenetrarnos con lo social. Entonces creo que, eh, Nicolás, tu pregunta es muy profunda, porque mezcla dos conceptualizaciones que son muy importantes, pero que caminan juntas para estructurar una visión del mundo más ética y, por cierto, mucho más contemporánea, pensando en que también Adela Cortina tiene esta perspectiva de la acción comunicativa desde una perspectiva más habermasiana, es decir, más del siglo XX. Entonces, ella se reactualiza em, desde los congresos del cerebro en el principios del 2000 y propone esta neuroética para poder avanzar un poquito más y decir, ok, estamos condicionados por estructuras deterministas en algún aspecto que van reformulando nuestra cognición con respecto al entorno, pero también tenemos capacidad de agencia. Y eso yo creo que es muy valedero y no hay que dejar de lado. Pese a que, y aquí les dejo también una intriga que podemos conversar y ampliar un poquito la discusión, pese a que pareciera ser que no tenemos muchas posibilidades de acción con respecto a nuestra estructura, tanto ontogenéticas, que es lo que quería decir en la presentación, como también socioeconómicas. Es decir, una persona que nace en un ambiente precario, con condiciones socioeconómicas realmente bajas o en países que están fragmentados y balcanizados, tendrá en efecto la voluntad y la oportunidad para prosperar dentro de su sociedad. Pareciera ser que las condiciones estructurales y biológicas ahí marcan cierta diferencia. Entonces, creo que la visión de la cortina, para englobar un poquito mi respuesta, viene a ser bastante contemporánea, porque si podemos llevar esto a una ética fundamental, que es como la proposición que ella elucubra, a la mayoría de los países occidentales, también considerando a Latinoamérica como parte de un continente que en el fondo está en el subdesarrollo, se pueden hacer cosas. Y, y para ello se requiere cierta concepción de una justicia redistributiva eh, que, de nuevo, abogue tanto por la autonomía como por las condiciones, como por los condicionantes estructurales que subyacen a nuestra propia individualidad y agencia. Eso. Gracias, profesor Martín. Para cerrar este espacio de preguntas, tengo personalmente una pregunta al profesor Horacio, y la cual es, ¿qué tipo de medidas podemos tomar los ciudadanos a nivel social y personal para protegernos frente a las tecnologías no reguladas e implementadas en la sociedad? Profesor Horacio. Muchas gracias. Excelente pregunta. Excelente pregunta.
Bueno, es una pregunta directa al hueso, digamos, ¿no? Las tecnologías hoy día, primero que nada, habría que distinguir dos fases para poder protegerse. Eh, Primero, aprender cuáles son los síntomas, ¿cierto? O distinguir cuáles son los patrones cuando uno está siendo afectado por algún tipo de tecnología, ya sea neurocognitiva, o de diverso tipo, ¿cierto? O hay una extracción directamente de data que no es consentida. Incluso uno cuando va a una clínica, ¿cierto? Hoy en día va a una clínica para una consulta, tiene que poner su huella dactilar y esa información, si tú lees el consentimiento, dice, esta va a ser solamente esta información ocupada en la clínica y con las empresas. eh, y con las empresas vinculantes, dice, o con las empresas relacionadas. Pero tú no sabes qué empresas relacionadas van a tomar esa data y van a trabajar con tu data. Entonces, bueno, hay distintos ambientes en que tú tienes que distinguir estas tecnologías si de alguna manera te están afectando. Luego, ¿qué hacer para protegerse? Que sería, eh, yo creo que una de las principales funciones es generar evidencia, ¿cierto? Generar evidencia en muchos casos y acercarse a entidades, ¿cierto? Que uno pueda, entidades expertas, ¿cierto? Que pueda plantear sus dudas y distinguir síntomas médicos. Síntomas médicos, muchas veces estas intervenciones neurocognitivas no deseadas eh, suelen afectar tu manera de pensar, tu manera de actuar, la toma de decisiones. A veces te sientes mal o hay un dolor en la rodilla, hay un dolor de pecho, sientes algunos síntomas muy específicos. A veces se confunden con síntomas médicos. Entonces, lo importante es tener en el radar que hay otra tipología de problemas, ¿cierto? Que tiene que ver con la parte neurocognitiva, como decía Martín, con neurotecnologías de avanzada, sobre todo en el ámbito militar, sobre todo en la biomedicina. Por lo tanto, hay que tener ese radar, qué es lo que me está afectando a mí. Y después ocupar los canales formales de instituciones, en este caso como la Fundación Libertech, está abocada justamente a detectar estos patrones y a denunciarlos, ¿cierto? Y generar actividades, ¿cierto?, que puedan dar solución o término a estas intrusiones no permitidas, no consentidas. Eso. Muchísimas gracias, profesor Horacio, por la explicación que nos brindas y la información también muy valiosa para todos y todas. Les agradezco este espacio a los expositores, a la profesora Andrea, al profesor Martín, al profesor Horacio. Y con esto cerramos esta mesa. Nos vamos a tomar una pausa muy breve de 6 minutos para comenzar la siguiente mesa, la cual se llama Inteligencia Artificial y Sociedad. Va a estar a cargo de la profesora Yaira Piñera y estará más que todo, o sea, hablará sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, en la ética, las desigualdades estructurales y el aprendizaje universitario. Así que los invitamos a poder escuchar estas siguientes presentaciones. Muchas gracias a todos los participantes, a los exponentes por Muchas este grato espacio. gracias. Muchas gracias. Gracias, una buena tarde, Gracias por la gracias. invitación. Muchas gracias.